El soldadito de plomo o la maldición de ser diferente. El ser humano y muchos otros animales odian al diferente. En algunas tribus de África consideran a los niños albinos, endemoniados. Y los gorilas albinos suelen ser rechazados por la manada. Pero el ser humano no es muy diferente en cuanto a su crueldad al diferente. Los niños en las escuelas y en las calles suelen atacar al más gordito, al más débil, al menos inteligente e incluso al más inteligente, que suelen llamarlo de mil maneras, entre otras, empollón. Es lo que se suele denominar bullying o la conjura de los estúpidos. A la gente le gusta la uniformidad, lo que se suele llamar ser normal, y todo aquello que se salga de la uniformidad o normalidad corre el serio riesgo de ser atacado, mofado, perseguido, etc. Y si no, que se lo pregunten a aquellas personas que por el hecho de tener una mancha en la cara no son admitidos como empleados de cara al público, o aquellos que por tener tendencias sexuales que se salen de la normalidad suelen ser atacados como cursis, bobos, desviados, enfermos, etc. Decididamente cuesta mucho aceptar al diferente o al distinto. O si no, que se lo pregunten a los negros en Estados Unidos, que eran perseguidos y asesinados por el Ku Klux Klan por el hecho de ser negros. Hay una novela excelente sobre las tropelías cometidas a los negros en Estados Unidos. Matar a un ruiseñor, de la escritora estadounidense Harper Lee, muy ejemplar sobre el tema que estamos hablando. O si no, que se lo pregunten a los judíos en la Alemania nazi, o incluso al patito feo de Hans Christian Andersen. Por cierto, Hans Christian Andersen sabía mucho del tema de la injusticia clamorosa de la sociedad sobre el distinto o el diferente. Quizá porque él era homosexual y tuvo que soportar la angustia de tener que esconder sus verdaderos gustos en materia afectiva y sexual. Pues bien, El soldadito de plomo, un cuento breve y en apariencia dedicada exclusivamente a los niños, nos habla también de la maldición de ser diferente. Maldición que aún en nuestros días no ha sido superada, porque el ser humano por naturaleza es gregario, sectario y necio, hasta la náusea. Y si no, que se lo pregunten a Erasmo de Rotterdam. Hans Christian Andersen. El soldadito de plomo. Había una vez 25 soldaditos de plomo, hermanos todos, ya que los habían fundido en la misma vieja cuchara. Fusil al hombro y la mirada al frente, así era como estaban, con sus espléndidas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en su vida, cuando se levantó la tapa de la caja en que venían, fue: ¡Los soldaditos de plomo! Había sido un niño pequeño quien gritó esto, batiendo palmas, pues eran su regalo de cumpleaños. Enseguida los puso en fila sobre la mesa. Cada soldadito era la viva imagen de los otros, con excepción de uno que mostraba una pequeña diferencia. Tenía una sola pierna, pues al fundirlos había sido el último y el plomo no alcanzó para terminarlo. Así todo, allí estaba él, tan firme sobre su única pierna como los otros sobre las dos. Y es de este soldadito de quien vamos a contar la historia. En la mesa donde el niño los acababa de alinear, había otros muchos juguetes, pero el que más interés despertaba era un espléndido castillo de papel.
Por sus diminutas ventanas podían verse los salones que tenía en su interior. Al frente había unos arbolitos que rodeaban un pequeño espejo. Este espejo hacía las veces de lago en el que se reflejaban, nadando, unos blancos cisnes de cera. El conjunto resultaba muy hermoso, pero lo más bonito de todo era una damisela que estaba de pie a la puerta del castillo. Ella también estaba hecha de papel, vestida con un vestido de clara y vaporosa muselina, con una estrecha cinta azul anudada sobre el hombro, a manera de banda, en la que lucía una brillante lentejuela tan grande como su cara. La damisela tenía los dos brazos en alto, pues han de saber ustedes que era bailarina, y había alzado tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía ver dónde estaba, y creyó que, como él, solo tenía una. «Esta es la mujer que me conviene para esposa», se dijo. «Pero qué fina es, si hasta vive en un castillo. Yo, en cambio, solo tengo una caja de cartón en la que ya habitamos 25. No es un lugar propio para ella. De todos modos, pase lo que pase, trataré de conocerla». Y se acostó, cuán largo era detrás de una caja de tabaco. «De todos modos, pase lo que pase, trataré de conocerla». Y se acostó, cuán largo era, detrás de una caja de tabaco que estaba sobre la mesa. Desde allí podía mirar a la elegante damisela, que seguía parada sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Ya avanzaba la noche. A los otros soldaditos de plomo los recogieron en su caja y toda la gente de la casa se fue a dormir. A esa hora, los juguetes comenzaron sus juegos, recibiendo visitas, peleándose y bailando. Los soldaditos de plomo, que también querían participar de aquel alboroto, se esforzaron ruidosamente dentro de su caja, pero no consiguieron levantar la tapa. Los cascanueces daban saltos mortales y la tiza se divertía escribiendo bromas en la pizarra. Tanto ruido hicieron los juguetes que el canario se despertó y contribuyó al escándalo con los trinos en verso. Los únicos que ni pestañearon siquiera fueron el soldadito de plomo y la bailarina. Ella permanecía erguida sobre la punta del pie, con los dos brazos al aire. Él no estaba menos firme sobre su única pierna, y sin apartar un solo instante de ella sus ojos. De pronto, el reloj dio las 12 campanadas de la medianoche y ¡crac! Se abrió la tapa de la caja de rapé. Mas, ¿creen ustedes que contenía tabaco? No. Lo que ya había era un duende negro, algo así como un muñeco de resorte. «Soldadito de plomo», gritó el duende, «¿quieres hacerme el favor de no mirar más a la bailarina?» Pero el soldadito se hizo el sordo. «Está bien, espera mañana y verás», dijo el duende negro. Al otro día, cuando los niños se levantaron, alguien puso el soldadito de plomo en la ventana, y ya fuese obra del duende o de la corriente de aire, la ventana se abrió de repente y el soldadito se precipitó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. Quedó con su única pierna en alto, descansando sobre el casco y con la bayoneta clavada entre dos adoquines de la calle. La sirvienta y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero aun cuando faltó poco para que lo aplastasen, no pudieron encontrarlo. Si el soldadito hubiera gritado «¡Aquí estoy!», lo habrían visto.
pero él creyó que no estaba bien dar gritos, porque vestía uniforme militar. Luego empezó a llover, cada vez más y más fuerte, hasta que la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. Cuando escampó, pasaron dos muchachos por la calle. ¡Qué suerte!, exclamó uno. Aquí hay un soldadito de plomo. Vamos a hacerlo navegar. Y construyeron un barco con un periódico. Colocaron al soldadito en el centro y ya se fue por el agua de la cuneta abajo, mientras los dos muchachos corrían a su lado dando palmadas. ¡Santo cielo! Cómo se remolinaban las olas en la cuneta y qué corriente tan fuerte había. Bueno, después de todo, ya le había caído un buen remojón. El barquito de papel saltaba arriba y abajo, y a veces giraba con tanta rapidez que el soldadito sentía vértigos. Pero continuaba firme y sin mover un músculo, mirando hacia adelante, siempre con el fusil al hombro. De buenas a primeras, el barquichuelo se adentró por una ancha alcantarilla, tan oscura como su propia caja de cartón. Me gustaría saber a dónde iré a parar, pensó. Apostaría que el duende tiene la culpa. Si al menos la pequeña bailarina estuviera aquí, en el bote conmigo, no me importaría que esto fuese 2 veces más oscuro. Precisamente, en ese momento, apareció una enorme rata que vivía en el túnel de la alcantarilla. ¿Dónde está tu pasaporte?, preguntó la rata. A ver, enséñame tu pasaporte. Pero el soldadito de plomo no respondió una palabra, sino que apretó su fusil con más fuerza que nunca. El barco se precipitó adelante, perseguido de cerca por la rata. Había que ver cómo rechinaba los dientes y cómo les gritaba a las estaquitas y pajas que pasaban por allí. ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! No ha pagado el peaje. No ha enseñado el pasaporte. La corriente se hacía más fuerte, y el soldadito de plomo podía ya percibir la luz del día, allá, en el sitio donde acababa el túnel. Pero a la vez escuchó un sonido atronador, capaz de desanimar al más valiente de los hombros. Imagínense ustedes, justamente donde terminaba la alcantarilla, el agua se precipitaba en un inmenso canal. Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo como para nosotros el arriesgarnos en un bote por una gigantesca catarata. Por entonces estaba ya tan cerca que no logró detenerse y el barco se abalanzó al canal. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan derecho como pudo. Nadie diría nunca de él que había pestañeado siquiera. El barco dio 2 o 3 vueltas y se llenó de agua hasta los bordes. Se hallaba a punto de zozobrar. El soldadito tenía ya el agua al cuello. El barquito se hundía más y más. El papel, de tan empapado, comenzaba a deshacerse. El agua se iba cerrando sobre la cabeza del soldadito de plomo. Y éste pensó en la linda bailarina, a la que no vería más. Y una antigua canción resonó en sus oídos. Adelante, guerrero valiente, adelante, te aguarda la muerte. En ese momento, el papel acabó de deshacerse en pedazos y el soldadito se hundió, solo para que al instante un gran pez se lo tragara. ¡Oh! Y qué oscuridad había allá dentro. Era peor aún que el túnel, y terriblemente incómodo por lo estrecho. Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme, siempre con su fusil al hombro, aunque estaba tendido cuán largo era. Súbitamente el pez se agitó, haciendo las más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles. Por fin quedó inmóvil. A poco rato,
Un haz de luz que parecía un relámpago lo atravesó todo. Brilló de nuevo la luz del día y se oyó que alguien gritaba: ¡Un soldadito de plomo! El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y se encontraba ahora en la cocina, donde la sirvienta lo había abierto con un cuchillo. Cogió con 2 dedos al soldadito por la cintura y lo condujo a la sala, donde todo el mundo quería ver a aquel hombre extraordinario que se dedicaba a viajar dentro del pez. Pero el soldadito no le daba la menor importancia a todo aquello. Lo colocaron sobre la mesa y allí. En fin, cuántas cosas maravillosas pueden ocurrir en esta vida. El soldadito de plomo se encontró en el mismo salón donde había estado antes. Allí estaban todos, los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y el mismo hermoso castillo con la linda y pequeña bailarina, que permanecía aún sobre una sola pierna y mantenía la otra extendida, muy alto, en los aires, pues ella había sido tan firme como él. Esto conmovió tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero no lo hizo, porque no habría estado bien que un soldado llorase. La contempló y ella le devolvió la mirada, pero ninguno dijo una palabra. De pronto, uno de los niños agarró al soldadito de plomo y lo arrojó de cabeza a la chimenea. No tuvo motivo alguno para hacerlo. Era, por supuesto, aquel muñeco de resorte el que lo había movido a ello. El soldadito se halló en medio de intensos resplandores. Sintió un calor terrible, aunque no supo si era causa del fuego o del amor. Había perdido todos sus brillantes colores, sin que nadie pudiese afirmar si a consecuencia del viaje o de sus sufrimientos. Miró a la bailarina, lo miró a ella, y el soldadito sintió que se derretía, pero continuó impávido con su fusil al hombro. Se abrió una puerta y la corriente de aire se apoderó de la bailarina, que voló como una sílfide hasta la chimenea y fue a caer junto al soldadito de plomo, donde ardió en una repentina llamarada y desapareció. Poco después, el soldadito se acabó de derretir. Cuando a la mañana siguiente la sirvienta removió las cenizas, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. Pero de la bailarina no había quedado sino su lentejuela, y ésta era ahora negra como el carbón.